Bueno, vamos a seguir hablando de este mismo tema. Tomamos contacto con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. A esta hora, ¿qué tal, senadora? Buenos días. Hola, Precio, muy bien, muchas gracias, buenos días. Ahí la veíamos con este debate que ayer, a propósito del Plan Nacional, ¿cuáles son las medidas que cree ya pueden aunar algunos criterios de manera transversal, senadora? Bueno, primero nosotros convocamos ayer a la ministra de Interior y Seguridad Pública. Ella asistió junto a ambos subsecretarios, al subsecretario de Interior, al subsecretario de Prevención del Delito. Y no es menor que en la misma jornada el presidente Boric estaba en Arica, en el norte del país, anunciando medidas en materia de migración y poniendo el foco en el control de las fronteras y en la migración irregular. Lo que sí decir que lo que se anunció no prioriza proyectos de leyes que nosotros, como bancada de Renovación Nacional, de senadoras y senadores, le entregamos al propio presidente hace ya más de un mes atrás y respecto a los cuales no hemos tenido noticia, específicamente respecto de los proyectos de usurpación, respecto del proyecto de infraestructura crítica que ayer, porque nos pusimos de acuerdo entre los parlamentarios, pudimos empezar su discusión y se vota el próximo martes en la sala del Senado. Y que son proyectos que evidentemente no han tenido prioridad por parte del Ejecutivo porque no les gusta, muchas veces la ideología, ¿cierto?, se cruza respecto de esto. ¿Y se lo hicieron llegar, senadora? Porque, por ejemplo, del proyecto de infraestructura crítica, no solamente fue uno de los temas que usted abordó, también lo hicieron desde el PPD, el senador Quintana. ¿Hay ahí quizás un denominador común en el que se puede insistir o le hicieron llegar sus inquietudes respecto a esta demora al subsecretario y a la ministra Siches? Sí, sin duda. O sea, la infraestructura crítica va más allá de la situación evidentemente compleja que tenemos, por ejemplo, en la macrozona sur. Cuando se planteó incluso por algunos alcaldes, y yo al menos soy de las que creo que hay que escuchar mucho a los alcaldes, las alcaldesas, son los que están en el día a día tratando de incluso coordinar con la policía, controlar la inseguridad que ha ido creciendo, y se planteó, insisto, el que eventualmente en la región metropolitana se estableciera un estado de excepción. En ese caso, por ejemplo, si tuviéramos esta ley, esta normativa de infraestructura crítica, no sería necesario llegar hasta aquella discusión, sabiendo además que sobre todo en el Congreso produce cierto mayores pasiones y hay algunos que directamente no les gusta. Por lo mismo, creemos que este proyecto tiene que seguir avanzando. Insisto, ayer partió la discusión, no con urgencias ni prioridades por parte del gobierno, y se va a votar el próximo martes. Y volviendo a los mínimos, a aquello que a nosotros sí nos parece muy relevante que el gobierno debe empezar a involucrarse, es en el tema migratorio. En este caso, el anuncio de los recursos que hizo el presidente para este sistema biométrico y poder de una u otra forma tener mayores herramientas y detectar quién está entrando a nuestro país, nos parece que es una buena decisión, pero que es aislada, Frecia, si no tenemos una definición clara respecto, por ejemplo, a este principio de no devolución que incluso quedó en el borrador del texto de la Convención. Es decir, nosotros creemos que quienes hayan ingresado por pasos no habilitados, sin tener incluso conocimiento en el país de quienes estamos hablando, deben ser reconducidos a sus países para que puedan entrar con todos los papeles si es que evidentemente quieren volver a Chile. Pero lo que no nos puede pasar es que esta falta de control en la frontera nos tenga con bandas organizadas, criminales, dentro del país, ni más ni menos que el tren de Aragua, que hemos visto, ¿cierto?, en los últimos días que fue desbaratado. Entonces, esas personas, esos delincuentes, esos criminales no caen del cielo. Ingresan por pasos que están abiertos, que en nuestras fronteras, sin ningún control, y en eso también creemos que el gobierno tiene que marcar su posición. Usted es senadora por la región de Antofagasta, en todo caso, muy cerca de donde está el presidente, con una señal que eso le quiero preguntar, ¿qué tan importante es en las últimas 24 horas que haya sido parte de su comitiva, por ejemplo, los jefes de la policía que hayan llegado hasta Arica y Parinacota, y además con un comité policial que está contemplado tenga mañana, más bien un comité ampliado con la presencia de la ministra del Interior y el subsecretario también de la cartera? ¿Son señales que están siendo oportunas en estos días allá en el norte, senadora? Sí, son señales oportunas. Creo que ya se ha perdido mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo no exagero, porque respecto a la seguridad, el orden público, ya no se requiere más diagnósticos, ni mesas, ni diálogos, ni consejos, nada. Hoy día se requiere actuar. Y esa actuación
va de la mano de las herramientas que el presidente tiene que ejercer, más allá incluso, Fresia, de lo que le propongan los propios partidos de su coalición. Porque qué duda cabe, y es cuestión de escuchar a muchos de los parlamentarios, que no les gusta, ¿cierto? Que les incomoda, mejor dicho, el poder actuar fortaleciendo la labor, por ejemplo, las herramientas, las atribuciones que tiene la policía. Por ejemplo, ayer en Antofagasta, región que yo represento, hubo un ataque cobarde a un carabinero que estaba ni más ni menos, parece que realizando un control vehicular. Hoy día se recupera en el Hospital Regional de Antofagasta y aprovecho de mandarle un saludo a él, a su familia, pero lo pongo de ejemplo, lamentablemente, porque a ese nivel hemos llegado. En el tema de las armas, Precia, hay una ley de control de armas que el gobierno anterior dejó ya firmada, ¿cierto? Promulgada. El presidente alcanzó a firmarla, el expresidente Piñera. Y ahora lo que se requiere es el reglamento que este gobierno, ya entrando a julio, aún no lo ha sacado. Es un reglamento que es necesario para que esta ley se ejecute, porque de lo contrario, todo ese trabajo legislativo y el que realizó el Ejecutivo al final del proceso no va a tener ninguna posibilidad de emplearse, de ocuparse, si no tenemos ese reglamento. Entonces ahí nace otra pregunta. ¿Qué estamos esperando para tener el reglamento de la ley de control de armas? Si por otro lado el gobierno está haciendo un llamado ni más ni menos a que la sociedad civil, ¿cierto?, no esté armada. Al final del día, cuando la sociedad civil se arma, es un fracaso de la autoridad, que es la que le compete resguardar el orden público. Hay otros temas que se van a estar abordando esta semana en el Congreso. Senadora, usted está por este estado de excepción que se va a revisar hoy y, de hecho, en un rato más en la Cámara de Diputados y luego en el Senado para la macrozona sur. Sí, Frecia, a ver, yo creo que en el caso de algunos de nuestros senadores no aseguro todos los votos. Yo soy jefa de la bancada de Están condicionando el concepto de acotado. Claro, porque al final del día el gobierno sigue presentando un estado de excepción limitado o acotado, cuando es evidente que se requiere algo que no solamente quede restringido, por ejemplo, a las carreteras o a las vías, como si ocurre con este estado de excepción limitado. Yo al menos voy a votar a favor porque creo que la responsabilidad de tener un estado de excepción sin límites, sin el que esté acotado, es del gobierno, pero al menos tenemos que entregar esta herramienta porque de lo contrario nos quedaríamos derechamente sin ninguna protección, incluida las rutas y las carreteras y las vías. Entonces, el llamado al gobierno es evidente que de a poco se va quedando sin apoyo en el Congreso si insiste con esta medida acotada. Hoy estamos ya a horas de que nuevamente tengamos que pronunciarnos respecto de una extensión de este estado de excepción. Yo al menos lo voto a favor, pero no puedo asegurar todos los votos de nuestro sector porque hay varios parlamentarios, sobre todo de la zona, de la macrozona sur, que saben que esta medida no está dando efecto y una señal de una votación en contra, por ejemplo, permitiría eventualmente, eso es lo que se evalúa, ¿verdad?, de que el gobierno vuelva, pero con uno sin límite, una eventual próxima vez. Ahora, en otro, para terminar, senadora, en otro de los temas que se comenzó a revisar ayer en la Comisión de Constitución del Senado, los 4 séptimos, ¿no?, para reformar la actual Constitución o hacer reformas constitucionales más bien. ¿Usted también está por esa iniciativa que ha sido igual de manera transversal hasta ahora? Sí, Precia, nosotros creemos que es un buen proyecto. Creemos que es necesario ir dejando de lado esos cerrojos, ir bajando esos quórum para que cuando tengamos que hacer reformas constitucionales, estas se puedan producir sin tener que juntar grandes mayorías o realmente más que mayoría, quórum complejos y muy difíciles. Y cuando algunos, y me hago cargo, ¿cierto?, de la crítica que se ha ido escuchando cuando algunos señalan que esta es una herramienta como para que el rechazo siga aumentando o para que las personas se inclinen en eso, yo sinceramente creo que chocan con la realidad, porque no creo que una persona que tenga que votar el próximo 4 de septiembre por el borrador del texto que nos proponen los constituyentes va a estar pensando si tenemos aprobado o no los 4 séptimos. Sí, hay que dejar algo muy en claro. El borrador de la convención dejó quórums y cerrojos más complejos que los que hoy día están establecidos en esta Constitución. Entonces es evidente que un proyecto como este tiene que ser aprobado porque el país no se detiene el 4 de septiembre, ni menos el proceso constituyente, indiferente de la opción que gane. Esa es nuestra opinión y creemos entonces, siendo un buen proyecto que debería ser aprobado, ¿cierto?, por mayorías además transversales, sobre todo aquellas que hace mucho tiempo vienen pidiendo que estos quórums bajen. Bien, senadora, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Que tenga buen día.
Buenos días, muchas gracias.